Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hola de nuevo y bienvenidos a este espacio de psicoanálisis para todos. Cursos gratuitos online para todo aquel que desee conocer más en profundidad el funcionamiento de la mente humana, el funcionamiento de sus propios procesos psíquicos inconscientes, y quizá este sea un camino o el inicio de un camino hacia tu propio autoconocimiento y autotransformación a través del conocimiento de los procesos inconscientes de tu mente. Bienvenidos al curso Psicoanálisis de estructuras clínicas, neurosis actuales y enfermedad psicosomática. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y este curso lo emitimos desde Madrid, España, al mundo entero, para que todos vosotros podáis seguirlo y podáis hacerlo, si no podéis en directo, cuando vosotros queráis, en mi canal de YouTube. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? A pesar de nuestra distancia, que ahora no podemos encontrarnos, el grupo de Alcalá, pero aquí están los alumnos siguiendo este curso que continúa nuestra línea de trabajo acerca de estructuras clínicas. Voy a compartir, con vuestro permiso, la emisión también para otros amigos que siguen la página. Hola María González, ¿cómo estás? Que siguen la clase desde otras páginas. Vamos a compartir con ellos también para que, bueno, pues seamos más, puesto que si somos más podemos ser mejores. Es una cuestión de cantidad, ¿verdad? Hola Paqui Robles, buenos días, ¿cómo estás? A ver si puedo por aquí, y si no, voy a intentar por otros medios. Hola, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien que estéis ahí. Vamos a compartir por aquí. Os agradezco este tiempo que me dais para poder hacer este trámite de compartir. Os invito a que vosotros también lo hagáis. Vamos a compartir con la página. Con las 2001 noches y otras. ¿Qué tal está la conexión? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Porque la noto un poco lenta. Vamos a ver. Nuestro móvil. A ver. Bueno, vamos incorporándonos todos, damos unos minutos. Desde aquí vamos a compartir. Aquí, y vamos a compartir. Bueno, ya estamos. Rómulo Alejandro, saludos desde Ecuador. María González, se te ve y escucha bien, muy bien. Bueno, pues damos comienzo entonces a la clase de hoy 28 de abril del año 2020. Os estamos hablando desde Madrid, España. Vale, va bien la emisión de momento, perfecto. Seguimos contigo, muy bien, Wolfgang Cárdenas, buenos días, Melina Werner, bueno, hola Virginia, bueno, estamos incorporándonos todos, que no se nos pierda nadie en el camino. Bien, entonces, la clase de hoy vamos a hablar de la neurosis de angustia, la neurosis
de angustia, que es una estructura clínica, como habíamos comentado, es decir, es una manera de posicionarse en el lenguaje, ¿no? De posicionarse frente a lo edípico, frente al complejo de castración, frente a la angustia, frente a la incertidumbre, frente al no saber, frente al agujero, ¿no? Al vacío. Entonces, Freud hizo esta categoría de esta estructura clínica de la neurosis de angustia, separándola de otra categoría que se llama neurastenia y que veremos en próximas clases en el curso, pero en este tiempo era como un cajón desastre donde se metía todas los diagnósticos dentro de esa categoría de neurastenia, ¿no? Pero había una gran confusión. Entonces, Freud separa de ella un padecimimiento que se caracteriza porque tiene una serie de síntomas que con frecuencia van juntos. Hola Sandra, buenos días, otra vez. Pero que tienen una etiología y un mecanismo diferente al de la neurastenia, ¿no? Y a este complejo de síntomas lo va a llamar neurosis de angustia, ya que todos sus componentes se pueden agrupar en torno a un síntoma que es el más característico de este padecimiento y que es la angustia. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la neurosis de angustia, ¿no? También para que lo podáis identificar en vosotros, en vuestros pacientes, vuestros clientes, que podáis derivar a una persona si padece este tipo de trastorno al psicoanálisis, etcétera, ¿no? Entonces, la neurosis de angustia puede surgir como un padecimiento completo, digamos como un padecimiento bien instalado con todas sus características, o puede aparecer rudimentariamente desarrollada, puede aparecer aislada, pura, como tal neurosis, una neurosis pura, o puede aparecer combinada con otra neurosis, una neurosis mixta, ¿no? Claro, cuando aparece un caso muy claro, pues entonces no tenemos ninguna duda en calificarlo como neurosis de angustia, ¿no? Pero también, como decimos, hay neurosis mixtas donde la angustia puede aparecer conjuntamente con otros síntomas de la histeria, por ejemplo, de la neurosis obsesiva o de la neurastenia, ¿no? El cuadro clínico, o sea, ¿cómo sabemos que se trata de una neurosis de angustia? Bueno, pues presenta una serie de síntomas, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos, uno muy claro y que lo vais a identificar muy rápidamente, ¿no? Que es la excitabilidad general. Este es un síntoma muy frecuente, no solamente en la neurosis de angustia, sino que también aparece en otros padecimientos nerviosos, ¿no? Pero la neurosis de angustia es característico y además es muy importante desde el punto de vista teórico. Este estado de excitabilidad general se refiere a una acumulación de excitación junto con una incapacidad de resistirla, es decir, aparece en la persona una excitación, un malestar, se siente nervioso y le resulta difícil tolerar esa excitación. Una de las manifestaciones más claras e identificativas de esta excitación es una hiperestesia auditiva. Es decir, hay una hipersensibilidad con respecto a los ruidos, ¿no? Escucha cualquier ruidito le molesta al neurótico de angustia y muchas veces esa hipersensibilidad auditiva es causa de insomnio. Bueno, ese es el primer síntoma, entonces, excitabilidad general. El segundo síntoma es lo que llamamos la espera angustiosa. La espera angustiosa es como una tendencia pesimista en las personas a interpretar la realidad. Es decir, te lleva a hacer como unas predicciones catastrofistas de lo que va a pasar, de la realidad. Frente a la incertidumbre, frente al no saber qué va a pasar, frente a esa situación de incertidumbre, la persona que padece de espera angustiosa lo que hace es que se da una explicación a esa realidad frente a la incertidumbre, pero siempre es una explicación catastrofista, una explicación pesimista, ¿vale? Por ejemplo, la mujer que oye toser a su marido
Y entonces piensa que es que el marido se ha enfermado de una pulmonía mortal y que entonces ¿qué le va a pasar? Que igual se muere y empieza a ver ya en su imaginación el día del entierro. ¿Vale? Esta misma señora, cuando está volviendo a casa, ve una ambulancia pasar por el vecindario y entonces piensa que uno de sus hijos se ha caído por el balcón y entonces la ambulancia es para ir a socorrer a su hijo. Oye doblar las campanas y se figura que le ha pasado algo a algún familiar querido, ¿no? Bueno, seguramente que os suena, seguramente que o lo habéis padecido alguna vez o alguien de vuestro alrededor tiene este carácter pesimista de interpretar las cosas siempre de esa manera catastrofista. Bueno, es un síntoma, digamos, que aparece muchas veces en la vida normal y que se caracteriza con eso que llamamos ansiedad o tendencia a la visión pesimista de las cosas. Pero claro, ¿qué pasa en la neurosis de angustia? Que este síntoma sobrepasa ya esa cantidad considerada normal y llega a adquirir pues niveles lo que son patológicos, ¿no? Niveles de obsesión. Como siempre veis que en el psicoanálisis la diferencia es una diferencia de cantidad, que lo que puede considerarse normal en una persona, en otra exagerado, ¿no? O en esa misma persona, cuando se exagera la cantidad, puede rozar lo patológico o ser patológico, ¿no? Bueno, cuando esta espera angustiosa, este miedo a que padezca algo, a que alguien, algún familiar, padezca un accidente o esa tendencia a interpretar las cosas siempre negativamente, se refiere al propio cuerpo, a la propia salud de la persona que padece esta espera angustiosa, ahí lo llamamos hipocondría. Es decir, cuando esos temores, esas visiones pesimistas, esas visiones catastrofistas se refieren a la propia salud. Entonces ahí es un hipocondríaco, siente que el corazón le late un poquito más aceleradamente y ya piensa que va a tener un infarto, le sale una manchita en la piel y piensa que es un cáncer, ¿no? Se adelanta a esa incertidumbre dando una explicación, pero siempre negativa, respecto de la propia salud. Esa es la hipocondría que veremos en la próxima clase. Vamos a ver de esta patología, de esta afectación, que es una enfermedad psíquica. No es que no tengan una enfermedad, pero la enfermedad es esa. Bueno, otra manifestación de la espera angustiosa es el miedo a la propia conciencia, a los escrúpulos exagerados. Esto suele darse pues en personas muy escrupulosas, muy moralistas, ¿no? que enseguida su conciencia les castiga por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que hacen cualquier acción y después tienen un ataque de conciencia, ¿no? Conciencia como moral, ¿no? Entonces, esa también es una manifestación de la espera angustiosa, ese miedo a la propia conciencia, a la propia moral, a los propios escrúpulos. La espera angustiosa o tendencia pesimista a interpretar la realidad es el síntoma nodular de la neurosis de angustia. Siempre va a estar ahí en el centro de la neurosis de angustia y podríamos describirlo como un quantum de energía flotante. Hay una cantidad de excitación, de energía flotante que necesita de una representación a la que adherirse, a la que vincularse para que la persona logre calmar esa excitación, esa tensión. Y entonces cualquier representación que le sea útil, que sea más o menos apropiada, se va a vincular a ella, se va a ligar a ella. Hemos visto que pueden ser representaciones de muerte de un familiar, de accidente, de miedo a enfermarse, el propio sujeto, etc. ¿Vale? O sea, ya hemos visto dos síntomas: la excitabilidad general y la espera angustiosa. Otro de los síntomas de la neurosis de angustia son los denominados, lo que conocemos como ataques de angustia o ataques de pánico. Ayer un compañero vuestro me preguntaba a través del canal de YouTube precisamente acerca de estos ataques de angustia, es decir, que especialmente para esta persona que estaba preocupada por este tema va la siguiente explicación, ¿no? ¿Cómo se producen los ataques de angustia?
Bueno, los ataques de angustia tienen relación precisamente con ese quantum de angustia, de tensión libremente flotante que decimos que padece el paciente neurótico de angustia, y que ese quantum de excitación está latente para la conciencia, ¿no? Pero que hay momentos donde puede irrumpir de repente en la conciencia sin que haya sido despertado por el curso de la imaginación, y entonces provocar un ataque de angustia, porque aparece repentinamente en la conciencia del paciente. Y se produce entonces el ataque de angustia, es decir, como estaba ahí latente pero no sabía nada de ello, se abren las puertas de la conciencia y ese quantum entra y produce el ataque. El ataque de angustia puede consistir en simplemente la sensación de angustia, ¿no? La persona se siente muy angustiada, pero no hay ninguna representación asociada a esa angustia. Esa es una de las formas del ataque. Otra de las formas es que aparece abruptamente esa angustia, esa sensación de angustia, y entonces aparece ligado a la representación de muerte o locura. Es decir, la persona siente la angustia y piensa que se va a morir o que se va a volver loco. El ataque de angustia también se puede manifestar como la sensación de angustia unida a parestesias, ¿no? Sensaciones de hormigueo, de cosquilleo, de calor, de frío en la piel o en las piernas, en los brazos. Es otra forma del ataque de angustia. O una muy común es el ataque de angustia. La sensación de angustia aparece ligada a perturbaciones en el cuerpo, perturbaciones de alguna de las funciones físicas vitales. La respiración, la circulación, la inervación vasomotora, la actividad glandular. Es decir, la angustia se siente en el cuerpo. Sientes que el corazón empieza a latirte más rápido, sientes que no puedes respirar, sensación de ahogo, de disnea, sudoración, vértigos, etcétera. Es decir, la angustia se siente siempre en el cuerpo. Toma esas vías de descarga que son las vías determinadas de determinadas funciones físicas vitales. El paciente, cuando se queja de estos síntomas en el cuerpo, generalmente se queja de estos síntomas sin mencionar la angustia. Alude a la angustia como un malestar general, pero no menciona la palabra angustia, no suele identificar la angustia como tal, sino que incluso llega a pensar que está padeciendo un infarto o que está padeciendo una enfermedad física grave, que se va a morir, ¿vale? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, claro, todos estos síntomas de los que estamos hablando pueden aparecer de forma muy variable y diferente, ¿no? Hasta tal punto que cada uno de estos síntomas por sí solo puede constituir el ataque de angustia. Puede haber, de hecho, ataques de angustia rudimentarios o equivalentes del ataque de angustia. Por ejemplo, ¿qué formas puede tomar este ataque de angustia? Bueno, pues puede aparecer un ataque de angustia con perturbación de la actividad cardíaca, ¿no? Palpitaciones, arritmias que pueden ir desde breves y leves hasta graves, llegando a taquicardias duraderas o estados graves de debilidad del corazón, que muchas ocasiones llevan a errores de diagnóstico y a no poder diferenciar el ataque de angustia de una verdadera afección somática. Pueden aparecer también el ataque de angustia con perturbaciones de la respiración, ¿no? Formas diversas de la disnea nerviosa, ataques análogos a los ataques de asma, que muchas veces no aparecen acompañados de angustia perceptible, ¿no? Sino que la persona lo siente como si fuera un ataque de asma o dificultades para respirar, como si tuviera una afección respiratoria. Ataques de sudor. A veces nocturnos, a veces mientras el paciente duerme, sufre un ataque de angustia como un ataque de sudor, que
que muchas veces ni siquiera lo puede diferenciar que eso es un ataque de angustia, porque no siente la angustia perceptible. O también otra forma del ataque de angustia puede aparecer como ataques de temblores y convulsiones, que en este caso lleva muchos errores de diagnóstico porque se confunden con los ataques histéricos, ¿no? Igual que pasa en la histeria, que muchas veces se confunde el ataque histérico con un ataque epiléptico. Pues aquí también los ataques de temblores y de convulsiones propios de la neurosis de angustia pueden confundirse fácilmente con los ataques propios de la histeria. Entonces ahí va a ser necesario hacer una buena escucha psicoanalítica, ¿no? Una buena escucha diferencial. ¿Cómo vamos a saber si es una neurosis de angustia o una histeria? Bueno, pues fundamentalmente por lo que dice el paciente, por lo que habla, ¿no? ¿Con qué tiene que ver ese ataque? Diarreas emergentes también pueden ser la manifestación del ataque de angustia o incluso combinación de diarreas con estreñimiento. Ataques de vértigo, que estos son, ahora los vamos a ver más detenidamente, pero son de lo peor para el paciente que sufre de ataques de angustia, los ataques de vértigo locomotor. Ataques de congestiones, lo que se llama congestiones, ¿no? La neurastenia vasomotora, que son problemas circulatorios, o ataques de parestesias, ¿no? Esas sensaciones de cosquilleo, de frío, de calor en la piel o en los miembros. Daniel pregunta, ¿se puede considerar angustia igual que ansiedad? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta que haces, Daniel. Te agradezco que la hagas para poder hacer esa diferenciación. Una cosa es la ansiedad y otra cosa es la angustia, aunque también tiene que ver, digamos que tiene la misma raíz, pero la ansiedad se siente a nivel mental. No tiene síntomas físicos, ¿no? Es una sensación de malestar muy displaciente, la de la ansiedad, que te lleva pues eso a apresurarte en la vida, a querer rápidamente cerrar las situaciones de incertidumbre, a adelantarse, a querer terminar sin haber dado el siguiente paso, ¿no? La ansiedad lleva a eso, a un apresuramiento. Pero la diferencia es que la ansiedad no se siente en el cuerpo. Es un malestar mental, psíquico puramente, ¿no? Mientras que la angustia sí se siente en el cuerpo. La angustia, como decíamos, se siente en perturbaciones de esas funciones orgánicas vitales, la respiración, la actividad cardíaca, la actividad circulatoria, la vasomotora, la glandular, ¿no? Toma esa vía, y esto es importante y ahora vamos a ir explicando por qué. Toma la vía del cuerpo, la vía corporal, y de esas vías determinadas ya por las funciones vitales. Si recordáis en la clase pasada que hablábamos de la angustia, veíamos cómo en esta angustia de la neurosis de angustia, digamos que se vuelve a esas vías orgánicas determinadas anteriores a la castración de la madre fálica, ¿no? En vez de sentirlo en lo psíquico, en vez de hacer una elaboración psíquica, se tiende a hacer esa elaboración física de las situaciones y de la incertidumbre propia de las situaciones vitales, ¿no? De las situaciones, de cualquier situación de la vida, siempre conlleva un grado de incertidumbre, ¿no? Bueno, pues los pacientes con neurosis de angustia pues tienden a elaborarlas por esas vías corporales, ese quantum de excitación, de tensión, de excitabilidad, de angustia, lo elaboran por estas vías predeterminadas, ¿vale? Bueno, otro síntoma de la neurosis de angustia es el pavor nocturnus, ¿no? Que sería ese sueño durante ese miedo durante la noche, miedo a dormir o miedo, pavor, ¿no? Que aparece en los adultos también, no es una cosa que aparezca solamente en los niños. Hay adultos que padecen de este pavor nocturno, que es una forma del insomnio. Y que generalmente ese pavor nocturno viene acompañado de angustia, de disnea,
disnea, dificultades para respirar, ¿no? Ahogo, sudores. Es decir, que el pavor nocturno sería una forma del ataque de angustia, un equivalente del ataque de angustia. Y en los niños también. Cuando los niños padecen este pavor nocturno, este miedo nocturno, también es un equivalente del ataque de angustia, que a veces viene acompañado de un sueño, ¿no? Tienen miedo porque han soñado lo que sea, pero a veces no, a veces aparece solamente el sueño, el miedo, sin que aparezca un sueño adherido o vinculado a él. Luego, otro equivalente del ataque de angustia, y además de los peores como síntoma, es el vértigo. ¿Vale? El vértigo, en su forma más simple, es un mareo, un simple mareo. ¡Ay, que me mareo! Eso es la forma más leve y más simple del vértigo. Pero en su forma más grave, el vértigo puede constituirse como un ataque de vértigo con angustia o sin angustia. Recordad que esa es una característica de los ataques de angustia, que a veces no aparece la sensación de angustia o el paciente no puede relatar, es un malestar, un dolorcillo, una sensación, pero no lo califica de angustia. Entonces, el vértigo, el ataque de vértigo de los más graves, es uno de los síntomas más temibles en el ataque de angustia y en la neurosis de angustia, que además es un vértigo característico, el de la neurosis de angustia, que se diferencia de otros vértigos. Es un vértigo locomotor que se acompaña de la sensación, ¿no? El vértigo del ataque de angustia es como si el suelo oscilara, ¿no? Y entonces el paciente siente que sus piernas se hunden en el suelo, ¿no? Y entonces le resulta imposible continuar de pie, aunque no se cae, ¿no? Pero siente que no puede continuar de pie, las piernas le empiezan a pesar como si fueran de plomo y es como si el suelo se tragase sus piernas, ¿no? También puede quedar representado el ataque de vértigo como un profundo desvanecimiento, se desvanece la persona. Que también ese profundo estado de desvanecimiento puede estar vinculado con una situación de colapso cardíaco. Bueno, el ataque de vértigo se presenta muchas veces acompañado por angustia de la peor clase, combinado con sensaciones respiratorias o sensaciones en el corazón. Y también aparece en el ataque de vértigo de la neurosis de angustia el vértigo a las alturas, también puede aparecer. Sandra Almeida pregunta, ¿una sensación de desintegrarse? No exactamente, no se refiere como una sensación de desintegrarse, quizá la sensación de desintegrarse estaría más del lado, me parece, del fenómeno de la desrealización, de la despersonalización, ¿vale? Que también puede darse frente a la angustia de castración esta cuestión. Tarde o temprano todo el mundo hemos pasado por una situación de despersonalización o desrealización. Y me parece que esa sensación de desintegrarse está más clínicamente más cercana a ese fenómeno de la desrealización, despersonalización, ¿no? Los pacientes que han pasado por o que consultan por este fenómeno lo suelen calificar más sus sensaciones como de esa desintegración, despersonalizarse, ¿no? En la neurosis de angustia, el vértigo, los pacientes lo relatan como esa sensación de que se le hunde las piernas, que le pesan muchísimo. Veo una diferencia entre ambas, ¿vale? Bueno, también es muy común que en la neurosis de angustia aparezcan fobias. Claro, fobias, pero son fobias que están asociadas a esa sensación de angustia y a ese vértigo.
son distintas de las fobias que aparecen en la fobia como neurosis de transferencia, como otra neurosis distinta de la neurosis de angustia, ¿no? En la neurosis de angustia, claro, las fobias vienen de la mano de que la persona ya ha sentido algún ataque de angustia al salir a la calle o al ir al campo, o al ir al supermercado, ¿no? Y como ya ha sentido un ataque de angustia, entonces a partir de ese momento tiene miedo a salir a la calle, ¿no? Generalmente las fobias de la neurosis de angustia aparecen como relacionadas con esas amenazas fisiológicas generales que todo el mundo siente como miedo hacia ellas, o suele aparecer ese miedo a salir a la calle en la neurosis de angustia. Con respecto a las fobias de las amenazas fisiológicas generales, estas son las fobias típicas: miedo a las serpientes, a las tormentas, a la oscuridad, a los insectos, ¿no? Pero como decíamos, que suele producirse después de la reminiscencia de un suceso que les haya pasado alguna vez en el exterior, ¿no? Por ejemplo, son sorprendidos en una ocasión con una tormenta en el campo, y ahí sufrieron el ataque de angustia, sintieron la angustia. Y entonces después, cada vez que recuerdan esa situación, aparece en ellos esa sensación de espera angustiosa. O la agorafobia, como decíamos. Tienen miedo a salir a la calle porque en alguna ocasión anterior sufrieron un ataque de vértigo en la calle, ¿no? Por ejemplo. O tienen miedo a salir a la calle cuando van solos, y si van acompañados con otra persona, pues no tienen el miedo. O tienen miedo a pasar por calles estrechas, ¿no? En determinadas condiciones y no en otras. Entonces, estas fobias, decíamos, son distintas, que eso también es importante, hacer un buen diagnóstico diferencial entre lo que es una fobia derivada de una neurosis de angustia a lo que es una fobia como una neurosis de transferencia, como una psiconeurosis, que tiene su raíz en un suceso infantil, de la sexualidad infantil y reprimida. Pero eso es otra categoría, eso es otra estructura clínica que tenéis en el canal de YouTube. Tenéis un curso desarrollado completo acerca de la fobia, ¿no? De la fobia de la psiconeurosis, donde estudiamos el caso de Juanito. Si queréis, en el canal de YouTube podéis acceder a este curso completo, ¿no? Y también para que os permita diferenciarlo de las fobias derivadas de la neurosis de angustia. En ambas siempre hay una representación que se hace obsesiva. Se hace obsesiva porque está ligada a un afecto, pero en las fobias de la neurosis de angustia ese afecto siempre es el mismo, es angustia, mientras que en la fobia de la psiconeurosis, donde el miedo proviene de una representación que está reprimida y entonces hay un desplazamiento a otra representación, ahí la angustia se ha podido sustituir por otro afecto, como por ejemplo el miedo, ¿no? Es decir, hay diferencias entre ambas, ¿vale? Esta cuestión la podéis estudiar con más detenimiento haciendo ese curso también. Bueno. Lo que sí es común es que se den los dos tipos de fobia juntas, o mejor dicho, que sobre una fobia sencilla, esta derivada de la neurosis de angustia, aparezca una sustitución, un desplazamiento, y se construya, digamos, o esa fobia sencilla sea sustituida por una fobia donde ya hay una representación reprimida, por una fobia de la psiconeurosis. Eso es bastante común, ¿vale? Bueno, o incluso con una neurosis obsesiva también se puede combinar. La neurosis obsesiva, recordamos que también hay un curso completo en el canal de YouTube, porque es que trabajamos mucho, llevamos mucho tiempo trabajando y entonces ya tenemos muchos cursos hechos completos en el canal de YouTube, así que podéis seguirlo gratuitamente para ustedes, vosotros, para que vayáis
instruyéndose en esta cuestión del psicoanálisis. En el canal de YouTube de Virginia Baldomino podéis encontrar esos cursos, ¿no? Y la neurosis obsesiva ya veíamos que se caracterizaba por esa locura de duda, ¿no? La persona que duda de todo, que desarrolla rituales, incluso pensamientos repetitivos, imposiciones obsesivas, cálculos, ¿no? Repite cálculos en la cabeza, etcétera, ¿no? Pero que, insisto, no vamos a entrar aquí en detenimiento en estas cuestiones porque ya hay cursos desarrollados sobre ellos y nos queremos centrar en la neurosis de angustia. Bueno, y otro síntoma de la neurosis de angustia son las perturbaciones de la actividad digestiva, ¿vale? Son pocas las que se producen, pero son muy características de la neurosis de angustia. Por ejemplo, aparecen sensaciones de náuseas, de malestar en específico. Ahí, no sé, siento mucho malestar y náuseas, ¿no? La bulimia, ¿no? La bulimia, ese no poder parar de comer, que en muchas ocasiones la bulimia es por sí sola un equivalente de un ataque de angustia, ¿no? La persona, por ejemplo, que llega a casa y se pone a comer sin límites, sin poder parar, ¿no? Eso es un equivalente del ataque de angustia. Estuvo en el trabajo, le dijeron una frase, no le gustó eso que le dijeron, pero no pudo contestar a esa frase, no encontró una frase, una manera de responder y se calla, pero cuando llega a casa ¡buah!, se pega el ataque de bulimia, ¿no? Es un equivalente del ataque de angustia. Luego, otra perturbación de la actividad digestiva es la tendencia a la diarrea, que puede ser crónica, ¿no? Y en este caso es como que la tendencia a la diarrea sustituye a la espera angustiosa. Esa situación que decíamos que la persona está con un estado de excitación, de nerviosismo general, que no sabe a qué atribuirlo y en cuanto encuentra una representación, una explicación, un recuerdo, cualquier cosa que ha pasado en la realidad que le venga bien, pues lo atribuye a eso, ¿no? Lo asocia a eso. Pero en muchas ocasiones esa espera angustiosa a lo que se liga es a la diarrea, a una perturbación crónica diarreica en la persona. Incluso hay determinadas diarreas, como por ejemplo la diarrea de Peyer, que se ha llegado a explicar como dependiente de enfermedades de la próstata y que en realidad es una diarrea de la neurosis de angustia, ¿no? Es decir, que hay una relación también y muchas veces lleva a una confusión diagnóstica médica entre una diarrea vinculada a enfermedades de la próstata y una diarrea de la neurosis de angustia. Así que hay que hacer un buen diagnóstico porque tienen una etiología común, pero son cosas distintas y por tanto requieren también tratamientos diferentes, ¿no? Requiere un tratamiento psicoanalítico la neurosis de angustia. También la neurosis de angustia ejerce sobre el estómago y el intestino una influencia contraria a la neurastenia, como veremos, ¿no? Porque la neurosis de angustia produce una activación del sistema nervioso autónomo simpático y la neurastenia una activación del sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿vale? Una es activatoria, la neurosis de angustia activa, ¿no? Te pone nervioso, te activa el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema circulatorio, pero a nivel de intestino también a veces lo paraliza porque es necesario para la conducta de escape. A veces lo activa, a veces lo paraliza. De hecho, en los casos mixtos de neurosis de angustia y neurastenia, lo que muestran es una combinación entre diarrea y estreñimiento. O incluso la poliuria, la excreción muy abundante de orina, puede ser análoga a la diarrea. También estar sobredeterminada por una neurosis de angustia. Las parestesias que decíamos, esas sensaciones de cosquilleo, de hormigueo, de frío, de calor,
pueden acompañar al ataque de vértigo o de angustia. Y suelen aparecer asociadas entre sí, ¿no? Sienten, empieza a sentir cosquilleo en la pierna, empieza a sentir un frío, un calor y ahí tiene el ataque de angustia, ¿no? Es como, son parecidas a las sensaciones del aura histérica que vienen asociadas y que también le informan a la persona de que se va a producir el ataque histérico. Pero al contrario de las sensaciones de la aura histérica, las de la neurosis de angustia, las parestesias son atípicas, son variables. Este es un punto que nos pone en conexión la neurosis de angustia con la histeria y que va a ser importantísimo también poder hacer un diagnóstico diferencial entre la neurosis de angustia y la histeria, porque en las dos hay una tendencia a elaborar mediante el cuerpo, a elaborar somáticamente, pero también hay diferencias. No es lo mismo. En las dos hay conversión. En la histeria, recordemos que hay un curso en el canal de YouTube desarrollado acerca de la histeria, que estáis invitados a realizarlo si estáis interesados en el tema, donde en la histeria hay una represión de una idea, de un pensamiento, y entonces el afecto asociado a ese pensamiento se deriva por inervación somática, se convierte en el cuerpo. Entonces puede aparecer una parálisis histérica, una contractura histérica, un dolor de cabeza histérico, etcétera. Pueden aparecer síntomas en el cuerpo, pero que son histéricos, debido porque ha habido algo que psíquicamente no se ha podido elaborar y el afecto asociado a ese algo se convierte en inervación somática. Pero en la neurosis de angustia vemos que es otra cuestión, ¿no? Es ese quantum de excitación que está presente en la vida del neurótico de angustia se deriva, se elabora también a través del cuerpo. Vamos a ver cuál es realmente la diferencia entre ambas. Nos dice Freud que un gran número de reumatismos leves en realidad son neurosis de angustia y que también hay tendencias. Primero, hay un incremento de la sensibilidad al dolor en la neurosis de angustia porque ya parten de ese quantum de excitación elevado. Entonces cualquier nueva excitación que llega al aparato lo sienten como dolor. Y después también hay una tendencia a las alucinaciones que no pueden ser consideradas alucinaciones histéricas, son alucinaciones propias de la neurosis de angustia. Y otra cuestión es que, claro, varios de estos síntomas aparecen de manera crónica, ¿no? De tal forma que están en la vida de la persona como si ya fueran parte de su vida, parte de su forma de ser, parte de su personalidad. Entonces es más difícil descubrirlos, esos síntomas, que cuando se producen como en forma de ataque de angustia, que son más sencillos de identificar y de diagnosticar. Cuando estos síntomas aparecen de manera crónica, son difíciles de diagnosticar, especialmente cuando se trata de la diarrea, del vértigo, de las parestesias. Es difícil adscribirlos a la neurosis de angustia, ¿no? Y de decir que esa persona lo que padece son ataques de angustia. El vértigo crónico, de hecho, puede quedar representado como una tendencia duradera al cansancio y la depresión. Bueno, una vez hecho esta descripción de lo que es el cuadro de la neurosis de angustia y su sintomatología característica, nos ocupa, igual que le ocupó a Freud, un interés por descubrir cuál es la etiología, ¿no? Porque ya estamos diciendo que la neurosis de angustia es distinta de la histeria, de la fobia, de la neurosis obsesiva. Entonces, ¿por qué se produce la neurosis de angustia? Bueno, recordemos que Freud ascribe la neurosis de angustia dentro de esa categoría que él llama neurosis actuales, que son las que estamos estudiando en este curso, las neurosis actuales, y después estudiaremos la enfermedad psicosomática. Es decir, que la neurosis actual es distinta a las neurosis de transferencia o a las psiconeurosis. Las neurosis actuales las llama así Freud porque tienen su etiología o su origen en la sexualidad actual del sujeto,
Es decir, que tiene que ver con lo que hacemos ahora en nuestra vida sexual, ¿no? La ansiedad, la angustia, la hipocondría, la neurastenia tienen que ver en cómo vives tu vida sexual actual, tu vida sexual adulta, tu genitalidad. Por eso Freud las llama neurosis actuales. Y dice que están en relación con determinadas prácticas sexuales nocivas para el sujeto. Prácticas sexuales de su vida adulta, de su sexualidad actual, ¿no? Y para fundamentarlo, para explicarlo, Freud se basa en observaciones de casos en los que se presenta esta neurosis de angustia. Por ejemplo, nos habla de la angustia virginal, ¿no? De la angustia que se presenta en las adolescentes, en las jóvenes cuando descubren por primera vez las cuestiones o las respuestas al problema de lo sexual. Que muchas veces se presentan esta información, estas respuestas, este conocimiento de forma súbita después de presenciar un acto sexual en una película, en televisión, o de que se lo haya conversado con alguna amiga, algún amigo, o lo haya leído, ¿no? Y entonces dice, ese descubrir de manera súbita las cuestiones de lo sexual cuando antes se le ha quedado, no podía pensar en ello, o estaba prohibido pensar en lo sexual o hablar de ello, puede provocar en las neurosis en las adolescentes una neurosis de angustia, que muy frecuentemente se combina también con una histeria. También aparece esta neurosis de angustia en las mujeres recién casadas. Dice, generalmente cuando los primeros encuentros sexuales con su reciente marido pues llevan a situaciones de insatisfacción, cuando no se alcanza el orgasmo, cuando se viven de una manera anestésica, ¿no? Entonces dice que esto suele pasar a medida que esa mujer va aprendiendo, va a gozar del acto sexual, ¿no? A medida que esa anestesia se sustituye por su sensibilidad normal. Pero esos primeros encuentros sexuales sin satisfacción pueden llevarle también a desarrollar una neurosis de angustia. También aparece en las mujeres cuando sus maridos padecen de eyaculación precoz o de impotencia sexual, porque no llegan nunca a la satisfacción sexual, a la descarga de esa excitación sexual. Y también en las mujeres cuyos maridos practican el coitus interruptus, sin preocuparse de que ellas alcancen la satisfacción sexual en el acto del coito. Es decir, en la mujer casi siempre suele venir asociado como factor decisivo a esa situación de insatisfacción sexual, a esa situación de que el marido no padezca eyaculación precoz o coitus interruptus o impotencia y se despreocupe de que ella alcance la satisfacción sexual. Ahí se observa clínicamente que estas mujeres desarrollan esa neurosis de angustia, esa excitabilidad general, esa espera angustiosa, esos síntomas de la respiración, la circulación, todos estos que hemos estado relatando anteriormente. Pero claro, también es perjudicial para el hombre. Estas prácticas sexuales inadecuadas, enfermizas, patológicas, también en el hombre van a tener sus consecuencias que vamos a ver ahora. También la neurosis de angustia aparece en las mujeres viudas o mujeres voluntariamente abstinentes, ¿no? Que en muchas ocasiones se combinan con representaciones obsesivas. O otro momento característico donde puede aparecer una neurosis de angustia es en las mujeres en el periodo climatérico. Es decir, cuando entran en el momento de la menstruación, que ahí es muy interesante, ya haremos alguna clase o algún estudio sobre esta cuestión, porque es un momento donde las mujeres desaparece su capacidad reproductiva, ¿no? La menstruación trae esa finalización de la menstruación
O sea, la menopausia trae ese fin de la menstruación y de la capacidad reproductiva en la mujer, pero sin embargo ahí es cuando se produce la última gran elevación de la sexualidad en la mujer. Disminuye su capacidad de reproducción, pero aumenta su libido, aumenta su deseo sexual. Es como un momento de liberación para la mujer en realidad, porque se libera, comienza una sexualidad más libre de la reproducción. Pero en este momento suele ser muy habitual que las mujeres pues recurran o necesiten o precisen del tratamiento psicoanalítico para desvincularse de esa función reproductiva y poder gozar de una sexualidad pues más libre, ¿no? Más entregada al goce, que muchas veces pues la mujer ni siquiera se lo puede permitir o lo puede pensar, ¿no? Bueno, en ese caso recomendamos psicoanálisis. Bueno, y entonces, esto en las mujeres. ¿Y en los hombres cuándo suele aparecer la neurosis de angustia? Bueno, pues en casos también de abstinentes voluntarios, que pueden aparecer en estos casos también representaciones obsesivas, representaciones histéricas. Angustia de los hombres que sufren la excitación frustrada, por ejemplo, hombres que durante el noviazgo no pueden consolidar el acto sexual, no pueden llegar al coito, a la descarga sexual completa, por miedo a que dejar embarazada a la persona o por determinados miedos morales, y entonces se contemplan se contentan con la contemplación o el tocamiento del partener. Bueno, pues también ese grado de excitación sexual puede producir los síntomas de la neurosis de angustia. O angustia de los hombres que practican el coitus interruptus, es decir, que están preocupados en terminar antes de eyacular o salir de la mujer antes de eyacular, aplazando el coito o la eyaculación. Entonces es muy común que en los matrimonios donde se practica el coitus interruptus, uno de ellos enferme de neurosis de angustia, es decir, aquel que no alcanza la satisfacción completa, que puede ser el hombre o puede ser la mujer, ¿no? El hombre es generalmente en el caso de que está preocupado, si está preocupado de darle a la mujer la satisfacción y entonces él es el que se queda insatisfecho, es el que padece la neurosis de angustia y viceversa. O la angustia de los hombres en edad crítica, es decir, algunos hombres que les pasa como a las mujeres, que llegan a un periodo climatérico, es decir, como si también pasasen una menopausia, disminuye su potencia sexual, su capacidad para la reproducción, su capacidad de erección, pero sin embargo su libido aumenta, su deseo sexual aumenta. Y entonces ahí también se puede producir en ese conflicto, ¿no? Una neurosis de angustia. Bueno, esto como es de la neurastenia lo vamos a hablar en la próxima clase. Y también la neurosis de angustia puede aparecer como después de un surmenage o un esfuerzo agotador, por ejemplo, largas vigilias nocturnas cuidando de un enfermo o de la propia dolencia o salud de un sujeto. Claro, pero entonces nos podríamos preguntar, dice, porque estas prácticas sexuales son muy comunes entre la población, la eyaculación precoz, el coitus interruptus, la masturbación, ¿no? Son prácticas, la abstinencia, son prácticas muy frecuentes. Entonces, que apareciesen en los casos de neurosis de angustia estas prácticas no sería concluyente, no podríamos decir que es un factor etiológico. Y entonces aquí Freud nos va a explicar cómo nos va a explicar que es un factor etiológico al que se tiene que sumar otro factor cuantitativo. Y nos lo muestra en dos ejemplos, ¿no? Un hombre que le avisan de la muerte de su padre que ya es muy anciano, es decir, que no era nada anormal que su padre falleciese. Pero al avisarle de la muerte de su padre, este hombre contrae una neurosis de angustia. Dice, qué raro, ¿no? No es lo normal, porque no es lo normal, no es un susto, ya es un hombre mayor, está enfermo. Pero dice, al estudiar el caso de este paciente, lo que observamos o lo que nos cuenta en su psicoanálisis es que lleva 11 años practicando el coitus interruptus con su mujer.
¿no? Cuidando de que ella sí tenga satisfacción a pesar de él no tenerla. Entonces, en esta situación de partida donde, digamos, el nivel de excitabilidad general de él es muy elevado, llega la noticia de la muerte de su padre y ahí contrae la neurosis de angustia. Pero veis que tuvo que darse antes esa práctica sexual inadecuada. Y luego también nos habla del caso de una mujer que contrae una neurosis de angustia después de la muerte de su hijo. Dice, tampoco es lo normal, porque lo normal después del fallecimiento de un ser querido es contraer un duelo, una depresión, ¿no? Una tristeza exagerada. Pero cuando nos adentramos en el análisis del caso de esta mujer, lo que vemos es que ella lleva 8 años practicando con su marido el coitus interruptus. Es decir, ya también partíamos de ese estado de insatisfacción, de excitabilidad general, de espera angustiosa, etc. Y un tercer caso nos trae un estudiante cuya neurosis de angustia le impide prepararse sus oposiciones, ¿no? Adentrándonos en este caso y estudiándolo y escuchando al paciente lo que nos cuenta, nos dice que hace 3 años que mantiene relaciones íntimas con una joven honrada a la que no puede dejar embarazada y que por tanto no puede concluir con ella en el acto del coito, ¿no? Es decir, la nocividad específica de las prácticas sexuales nocivas no es que por sí misma provoque la neurosis de angustia, pero siempre se da como condición para que predispone a su adquisición. Si después a eso se le suma otro factor cuantitativo, entonces se da la neurosis de angustia. Ese sería el factor específico que siempre está presente, ¿no? Las prácticas sexuales nocivas. Y estas prácticas sexuales nocivas, claro, tenemos que pensarlas como lo piensa el psicoanálisis, ¿no? Que no es que estés únicamente ligado a lo genital, que cuando ya lo genital está afectado, hay otras áreas de la vida del sujeto que están afectadas. Es decir, que es una manera, más bien es una manera de elaborar la excitación, de elaborar la realidad, de elaborar las cuestiones que pasan en su vida. Es decir, que las personas que padecen neurosis de angustia son personas que les cuesta elaborar psíquicamente su excitación somática. Que esa excitación que proviene de la sexualidad genital, del cuerpo, la excitación, ¿no? de encaminada o que nos encamina al coito, a lo genital, de naturaleza sexual, ellos no la pueden elaborar psíquicamente, no la pueden pensar, no le pueden poner palabras. Y entonces lo elaboran somáticamente, lo elaboran a través del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esa persona que está en la situación sexual con su pareja y para no eyacular, para mantener la erección, está pensando en otra situación diferente, ¿no? Que estas son técnicas que se aplican y que son muy erróneas y muy perjudiciales, pero que las personas en su desconocimiento y además en su tendencia a elaborar somáticamente aplican estas técnicas. Entonces es una retirada de lo psíquico de la elaboración somática y entonces hacen un aprovechamiento anormal de esa elaboración somática, de esa excitación corporal. ¿Cómo lo hacen? Derivan esta excitación corporal por esas vías que hemos dicho antes que están predeterminadas para elaborar la excitación física, como son la vía respiratoria, la vía cardíaca, la vía vestibular, la vía circulatoria. Entonces, así logran disminuir esa excitación, pero descargándola por vías totalmente inapropiadas, que llevan al ataque de angustia, que llevan a sentir la angustia en el cuerpo, ¿no? Cuando lo correcto sería elaborar esa excitación somática psíquicamente, poder hablar de ello, ¿no? Poder hablar de que no soportan la incertidumbre, de que no soportan ese quantum de excitación. Ya poder hablar de ello sería una manera de descarga, una manera de elaboración, que es lo que venimos a hacer en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, la persona que padece de la neurosis de angustia lo que va a hacer primeramente es aprender a hablar, es decir, a poner en palabras esa excitación que le produce la incertidumbre, que le produce el no saber, que le produce el tener que esperar,
¿no? Son personas que no pueden esperar, ya tienen que hacerlo todo rápidamente, porque no toleran esa incertidumbre, no toleran ese no saber. Pero claro, como no lo pueden elaborar psíquicamente, no lo pueden poner en palabras, de hecho les cuesta hablar, ¿no? Hasta en la sesión de análisis van a tener que aprender a hablar, a poner en palabras eso que les pasa, pues entonces ellos lo elaboran a través del cuerpo, ¿no? De hecho, esas sensaciones que también se sienten en el ataque de angustia o la neurosis de angustia, si lo pensáis, son las propias sensaciones que se tienen o las alteraciones orgánicas que se tienen durante el momento del coito, ¿no? En el coito también hay aceleración cardíaca, también hay alteración de la actividad respiratoria, también se suda, también hay, ¿no? También hay movimientos. Digamos que el ataque de angustia viene a representar también, viene a ser un equivalente de esos cambios somáticos que se producen en el coito. Entonces planteamos los síntomas de la neurosis de angustia como subrogados de la acción específica omitida sobre la situación sexual. ¿Vale? Y así la psique es invadida por el afecto de angustia cuando se ve incapaz de suprimir por medio de una reacción adecuada el peligro. El peligro que en este caso es un peligro que proviene de su propio cuerpo, es esa excesiva cantidad de excitación, ¿no? Personas que les cuesta, ¿no?, esperar y enseguida son eyaculadores precoces en en toda su vida, en todas las facetas de su vida, ¿no? Van al médico y llegan media hora antes, se anotan a la facultad y quieren acabar, no llegan al final de los 5 años de la carrera porque tienen que acabar antes, ¿no? O son coito interrumpido para todo. Siempre empiezan las cosas y las dejan a medias, ¿no? No las terminan, ¿veis? Que cuando está afectado ya lo genital hay otras áreas de la vida de estas personas, de los neuróticos de angustia, que también están afectadas, ¿no? Bueno, y la diferencia que mencionábamos con respecto a la histeria es que en la histeria también hay una dificultad de elaborar algo psíquicamente, pero lo que le plantea la dificultad a la histérica es una cuestión psíquica, es un conflicto psíquico, ¿no? En ella ha aparecido, por ejemplo, en él, un deseo hacia una persona que es inapropiada porque es un familiar, porque está prohibida. Hay una cuestión del deseo que entra en conflicto con una cuestión de la realidad, ¿no? O de la represión, ¿no? Aparece la represión. Y eso que se reprime, que tendría que estar elaborado psíquicamente, se deriva, se convierte por vía somática en un síntoma, en una parálisis, en un tic, en una contractura, en un dolor de cabeza. Esa es la histeria. En la neurosis de angustia, como vemos, no, es una excitación proveniente de vía somática, es una excitación sexual de la sexualidad adulta genital, la que no se puede elaborar por vía psíquica, y entonces se elabora por vía somática a través de estas vías que son las mismas que decíamos que también intervienen en el coito, ¿no? Respiración cardíaca, circulatoria, glandular, vasomotora, etcétera. Así que son estructuras diferentes, ¿no? La estructura de la neurosis de angustia que de las psiconeurosis, la histeria o la neurosis de transferencia o la fobia o la neurosis obsesiva. Es importante diferenciarlas para hacer un buen diagnóstico diferencial y sobre todo también para enfocar el tratamiento. En cualquier caso, tanto la neurosis de angustia como la psiconeurosis o neurosis de transferencia se curan, se tratan, tienen curación totalmente mediante el método psicoanalítico, mediante el psicoanálisis, siempre que la persona quiera pues transformar esa manera de gozar, esa manera de elaborar la excitación que le llega a través del cuerpo, ¿no? Entonces, si vosotros o padecéis, si alguien de ustedes padece de estos síntomas de la neurosis de angustia o algún familiar padece de estos síntomas de la neurosis de angustia, poner en su conocimiento que es el psicoanálisis el tratamiento más adecuado para estos padecimientos y el tratamiento más eficaz. Entonces, de la neurosis de angustia se puede transformar en otra estructura
y llegar a través de un trabajo psicoanalítico, de un trabajo de elaboración por medio de la palabra, tanto de los estímulos que provienen por vía psíquica como por vía somática, ¿no? De humanización, en definitiva, es hablar para no enfermarse, ¿no? Es hablar, psicoanalizarse para no enfermarse y para poder construir un estado de salud en uno, un aparato psíquico lo suficientemente saludable como para poder ir elaborando las situaciones de la vida a la que nos vamos enfrentando, la incertidumbre de la vida, ese no saber, ¿no? Y poder elaborarlo mediante palabras sin necesidad de ponerlo en el cuerpo ni de enfermarse, ¿no? Ni psíquica ni físicamente. Dice Nora, la palabra es la única vía de elaborar psíquicamente la angustia y que no se manifieste en el cuerpo, y para eso es importante hacer un psicoanálisis. Exactamente, Nora, muy bien, lo has dicho perfectamente. Y Wolfram dice, lamentablemente se interrumpió la transmisión, muy buena su disertación. Bueno, espero que no se haya interrumpido para todos. Aquí en principio no me ha dado ninguna señal de problema. Wolfgang, probablemente haya sido algo de tu conexión, confirmadme por favor, pero también es un buen ejemplo. Siempre en todas estas clases el inconsciente se pone en acto, ¿no? Esa interrupción también de la clase pone de manifiesto ese coitus interruptus, ¿no? Que el neurótico de angustia padece esa tendencia a interrumpir las cosas porque no soporta la excitación, no soporta llegar hasta el final y entonces tiene que interrumpir esa situación de excitación, o tiene que anticiparse, adelantarse, interpretando las cosas de esa manera negativa. Bueno, Wolfgang, gracias por comentármelo, porque me ha servido para ejemplificar esta cuestión y para poder hacer este pequeño chiste pedagógico, ya que estamos llegando al final de la clase. Hola Mendizábal, ¿cómo estás? Me alegro mucho de que estés por aquí, puedas seguir también estas clases y este curso. Bueno, y hemos llegado al final de la clase de hoy, de este curso tan interesante que vamos a seguir la próxima semana. Recordad, todos los martes de 12:15 a 1:15 hora española. Para los que no podéis estar en este horario, no os preocupéis, porque este curso queda grabado en Facebook y también lo podéis seguir cuando queráis en mi canal de YouTube. A partir de esta tarde estará disponible esta clase. Podéis acceder a las clases anteriores y también a todos los cursos que os he ido mencionando a lo largo del día de hoy, que ya están hechos, que están ahí, que llevamos muchos años trabajando y que podéis acceder a ellos de manera fácil, gratuita, y que puede suponer para vosotros ese inicio en vuestro autoconocimiento y vuestra autotransformación, en el conocimiento de cómo funciona la mente, el funcionamiento inconsciente de nuestra mente. Recordad suscribiros al canal si queréis recibir todas las novedades, todas las semanas, consejos semanales, conferencias de psicoanálisis y muchas cosas más. Paqui Robles, por aquí no se interrumpió. Muy bien. Melina, muchas gracias. Virginia, un placer escucharte. Mendizábal, después de esta pandemia vamos a necesitar la población mucho psicoanálisis. Me da terror salir a la calle. Veo que todos son portadores de virus. Efectivamente, esta pandemia lo que está haciendo es que todas las personas que ya estaban en ese nivel de excitabilidad general, de espera angustiosa, bueno, pues se haya convertido en un factor cuantitativo para el desarrollo de muchas enfermedades ahora, de muchas neurosis, de angustia, ansiedad y otras, ¿no? Representaciones obsesivas, miedos, fobias a salir a la calle, agorafobia, que la hemos estado mencionando hoy, y muchos otros miedos. Entonces sí, el psicoanálisis es un instrumento fundamental, necesario. Decía el otro día mi compañera Clemence, que compartí su post porque me gustó, psicoanálisis para todos no es una cosa comercial. Nos habla de la necesidad que tiene la población española, la población argentina, la población mexicana, la población de Ecuador, la población de toda Latinoamérica, la población mundial,
de psicoanalizarse, es una necesidad hoy en día en el siglo XXI el psicoanálisis, no es una cuestión comercial, es psicoanálisis para todos, es porque todos necesitamos hablar e ir elaborando las cosas de nuestra vida psíquicamente, psicoanalizarnos, conocernos mejor, no dejarnos guiar por nuestras percepciones, nuestros sentimientos, sino tener un instrumento fuerte que nos ayude a conocer nuestro deseo, a encauzar nuestro deseo y a producir una vida para nosotros sana, saludable y que podamos vivir, puesto que ningún Estado cuida de la vida y de la salud mental de los ciudadanos, es uno el que lo tiene que hacer, así que es un buen momento para invertir en psicoanálisis que produce cambios duraderos para toda la vida y que te enseña a cuidarte y a vivir mejor los años futuros, ¿no? Que te ayuda a eso. Gracias, es bonito escucharte, Dulce María, dice, y Nora Salchís, gracias Virginia, buena semana. Entonces, besos a todos, la próxima clase vamos a hablar de, va a ser el día 5 de mayo y hablaremos de la hipocondría. Os espero a todos, gracias y buena semana, saludos, chao, chao.